seguimos hablando de los temas de actualidad que tienen que ver obviamente con la coyuntura económica, lo que está pasando en el país. Hablaba recién el gobernador del plan de seguridad, del plan económico. Bueno, estamos permanentemente atentos a las novedades que surgen en materia económica a nivel nacional y esencialmente qué ha pasado con los salarios. Perdieron los salarios frente a la inflación, datos correspondientes al mes de octubre. Esto es lo que revela el último informe del INDEC. Facu, ¿cómo estás? Bienvenido. Exacto. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Era un dato que había expectativa, a ver qué había pasado con el promedio de salarios del nivel de ingreso de los argentinos en materia laboral, que tiene, por supuesto, en algunos casos paritarias acordadas, pero que no alcanzan a recomponer o a superar el nivel de precios. Que es cierto que la inflación se desaceleró en la Argentina, sin lugar a dudas. El tema central es qué pasa con los salarios que se terminan acordando, los aumentos salariales y cómo se fue perdiendo esa recuperación del poder de compra. Fíjate qué pasó en el mes de octubre. Salarios formales, teniendo en cuenta públicos y privados, armamos una placa, subieron en octubre un 2%. Es el último dato de acuerdo al INDEC. Toma promedios del sector privado y promedio tanto de provincias y también del Estado Nacional. Vemos ahí en pantalla un 2% subieron los salarios. Claro, comparado contra la inflación de octubre, no la de noviembre, hay que comparar siempre mismo mes, para que no haya alguna confusión con la dinámica de los precios. Bueno, en octubre la inflación fue del 2,3%. Ya ese mes... 3 décimas abajo. Ya perdiste. ¿Qué pasó en el último tiempo? Si ves la foto de este 2025, en 10 meses... los salarios formales, tanto públicos como privados, subieron un 24%. La inflación fue 24,8%, casi un punto arriba del nivel de aumento salarial que tuvieron los sectores que tienen paritarias de manera formal, que se sientan a negociar, que se homologan. Por eso, obviamente, es imperceptible la mejora en la marcha de los precios, porque no hubo recuperación real del poder de compra en la Argentina, al menos en los grandes rubros del sector formal, que es el sector privado y el sector público. Y en el último año, si vos ves octubre del 2024, octubre del 2025, en 12 meses, la inflación llegó al 31,3%, de acuerdo a los datos oficiales que mide el INDEC, y el INDEC midió que la evolución de los salarios fue del 31%, con lo cual también alcanzaron apenas a empatarle a la evolución de los precios. Bueno, ahí está el porqué muchas veces no alcanza a despegar algunas variables, como el consumo, lo que viene sucediendo, por ejemplo, con muchas cuestiones que conversamos cotidianamente, Maxi. Ahora, ¿qué lectura hace uno? Porque siempre discutimos la base que sigue siendo muy baja de salarios en Argentina. El promedio hoy, no sé, pero está a 800, 1 millón de pesos el promedio. Se conocieron algunos datos. Bueno, no son para nada no llega. Mira, para que te des una idea, promedio, en la Argentina tenés un 43% de la fuerza laboral informal, que no hace ni aportes ni tiene cobertura a la seguridad social. Con lo cual, obviamente son casi 9 millones de argentinos que prestan tareas, son trabajadores independientes o están contratados, pero son informales. Claro, a lo que yo quería llegar es a lo siguiente, digamos, la discusión sigue siendo 2%, 2,5%, 3% la paritaria, pero ¿sobre qué base? ¿Sobre qué base? El 70% de los trabajadores en la Argentina, tanto formales como informales, ganan menos de 1 millón de pesos. Claro. Bueno, ahí está el punto, porque si vos ganás 3 millones, 4 millones, 5 millones de pesos, digamos, la discusión es otra. Sí. Hoy si un trabajador o una persona gana por arriba de los 3.600.000 pesos, un salario realmente muy alto, ya se empieza a ubicar, de acuerdo a datos oficiales en el segundo trimestre de este año, en el 10% de la sociedad argentina con mayor nivel de ingresos. La clase alta. Pero súper, porque estamos hablando del decil más alto de la sociedad. De acuerdo a la distribución del ingreso, todos datos oficiales del mismo organismo del INDEC. Fíjate qué pasa con los trabajadores registrados. El 50% gana menos de 1 millón de pesos. Trabajadores registrados, tanto del sector público como del sector privado. El sector público tuvo tal vez mejores acuerdos salariales, sobre todo teniendo en cuenta los datos oficiales. En el año, los salarios del sector público subieron un 26,2%. Recordá que hasta octubre la inflación fue del 25%. Por eso casi un punto arriba de la inflación el sector público. En el último año, 32, casi empatándole a la inflación. Ojo con esta situación porque, por supuesto, expresa las dificultades que han tenido los distintos rubros de la economía para mejorar una variable clave que es sustancial, que es el nivel de ingreso y el poder de compra de los salarios. Que es cierto que dejaron de perder por goleada
el efecto superinflación que teníamos en la Argentina años atrás, evidentemente eso mermó y deterioró muchísimo el poder de compra de los salarios. El tema central es que hay poca recuperación. Se empezó a frenar, sobre todo por dos cuestiones. La inflación volvió a ubicarse por arriba del 2% mensual, las paritarias o los acuerdos quedaron bastante atrasados. Están pisados, Facu. Están pisados. Y termina generando esto, ¿no? Por más que la inflación sea más baja, como el ajuste salarial termina siendo también más bajo y se hace sobre proyecciones a futuro, obviamente termina generando poca posibilidad de recuperar poder de compra y también, estamos hablando siempre de promedios, hay que tener en cuenta que la inflación mide promedios de inflación, no mide el costo real de cada una de las situaciones de las familias y los hogares en la Argentina. ¿Por qué? Porque hay algunos servicios relacionados con los costos fijos que subieron mucho más que ese 2,3% que estamos comparando. Tu salario 2%. Pero la inflación 2,3. El resto de los ítems mucho más. El resto de los ítems, claro. Hay ítems que subieron 4, sí. 3,5. Por eso termina siendo muy difícil y se hace cuesta arriba, obviamente, con esta situación y esta paradoja que tiene la Argentina que habrá que resolver al menos en el corto plazo y será uno de los temas a atender en el 2026 sin lugar a dudas porque es un tema muy postergado mucho tiempo. Salarios caros para el que los paga y con sabor a poco para el que los recibe. ¿Las paritarias libres siguen siendo una utopía? En términos técnicos hay paritarias libres, en términos técnicos, no se puede... Hay techo, hay techo. Pero exactamente, hay techo, no se homologan los acuerdos y sobre todo hay que tener en cuenta que los nuevos acuerdos salariales por lo general ni por asomo siguen de cerca la marcha de la inflación, que sería tal vez una buena medida, si la inflación desaceleró, al menos que queden enganchados. Claro. El tema que indexar los salarios a la inflación, bueno, te genera también un piso alto. Bueno, habrá que ver después qué pasa, pero ojo cómo terminan en esta variable que es clave. Estamos muy cerquita de terminar este 2025, es cierto que tiene cierto atraso estadístico, estamos hablando del mes de octubre, pero es todo una señal de cómo llegan los salarios realmente sin poca recuperación. Margen, sabor a poco, más allá de los salarios. Los que sí tuvieron mejor recomposición son los salarios informales, pero el salario informal que le ganó a la inflación y le va a ganar a la inflación, le ganó el año pasado y también este 2025, es un efecto revancha que tiene el salario informal, pero cuando vos comparás en términos nominales, el salario informal representa un 47% menos en términos reales que el salario del sector formal de la economía. Con lo cual, tal vez el sector informal de la economía está teniendo mejores recuperaciones, pero vienen de un piso mucho más bajo. La mitad en materia de nivel de ingreso y, por supuesto, la mitad o menos en materia de derechos laborales, algo que la Argentina va a tener que, por supuesto, debatir y va a estar dentro de la agenda de reformas, por supuesto, que se van a discutir en el Congreso, como por ejemplo la reforma laboral ya para el 2026.